La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa oportunidad. Al nombre de este su servidor, el hermano José Funes, Ministerio La Última Llamada. En esta ocasión, hermano, tengo aquí junto a mí al hermano Miguelito Pacay, y en esta ocasión estaremos tocando el sexto, yo creo que es el sexto, ¿no? Sí, porque son siete iglesias. Son 7 iglesias. Este es el sexto mensaje. Amén. El cual lleva por título los 7 mensajes o los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en esta oportunidad estaremos hablando con respecto a lo que fue o es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia, porque es la única iglesia en la cual el Señor no encontró ningún reproche, y el Señor hace unas promesas tremendas y poderosas para esta iglesia y para ese tiempo. Hermano Miguel, antes de dar lectura a la porción de la palabra, un saludo a nuestra amable audiencia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano y hermana, amigo y amiga que nos está escuchando en este momento, o en donde se encuentre usted sintonizando este programa, La Última Llamada. Reciban un saludo. Dios el eterno Dios me los pueda bendecir, y que también pueda esta palabra llegar hasta el corazón y redarguir a cada uno de los oyentes. Dios me los bendiga. Amén, amén. Bueno, sin tomar más tiempo, entraremos a lo que es el consejo de la palabra, y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. La palabra se lee de esta manera: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan postrasen a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Amén. Hermano Miguel, yo creo que estamos ante una de las lecturas con respecto a lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis, a una de las lecturas más poderosas
más completa. Y cuando estoy usando esta palabra completa, estoy usando la palabra completa porque el encabezamiento de las 7 iglesias, el encabezamiento, el Señor siempre se ha presentado de diversas maneras. El Señor se ha presentado como el juez, el Señor se ha presentado como el verdadero, el Señor se ha presentado como el que tiene el control de los 7 candeleros, de las 7 iglesias. Pero ahora el Señor está haciendo algo que esta es la primera vez que Él está usando este nombre. Y cuando en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 8, en el versículo 7, Él dice, esto dice el Santo. Aleluya. En ninguna de las otras cartas, Amén, el Señor ha usado ese nombre. Ahora aquí el Señor está hablando y dice, esto dice el Santo. Y luego dice el verdadero. Entonces, cuando el Señor habla a su pueblo, habla a esta iglesia, el Señor Jesús ahora está hablando desde el punto de vista de lo que Él siempre ha sido, el eterno Dios de Israel. amén, Entonces, cuando Él se presenta como el Santo, Él se está presentando como el Dios de Israel, el Dios de los antepasados, al igual que ahora Él está tomando ese nombre, ese poder, diciéndole, yo soy el Dios que lo sacó de Egipto, yo soy el Dios que abrió el mar, yo soy el Dios que partió las aguas en el Jordán, yo soy el Dios que los sacó de la esclavitud hacia una tierra nueva. amén. Ahora, cuando Él usa esta palabra, santo y verdadero, el Señor está haciendo referencia a lo que en todos los profetas, uno de los profetas que más escribió acerca del reinado mesiánico de Jesús fue el profeta Isaías. Amén. Dicho sea de paso, el libro de Isaías es conocido como la segunda Biblia. Es conocido también en los términos académicos, teológicos, como el quinto evangelio. Amén. Porque es algo curioso. El libro de Isaías, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y es el que más. Y qué curioso. Qué curioso. Sí, 66 capítulos y 66 libros de la Biblia. Amén. El libro de Isaías es el libro mesiánico, es otro evangelio, es el evangelio del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ahora Él se presenta como el verdadero, como el santo, y no solo eso, sino que ahora trae a referencias el pasado del pueblo de Israel, trae a referencia el reinado de David, el que tiene las llaves de David. Desde ahí. Antes de que entremos a este punto, porque quiero que hablemos acerca de lo que es el significado de la llave de David. Hermano Pacay, esto es poderoso. Cuando ahora Jesús se presenta como ese Dios, el Dios de los antepasados, el único Dios verdadero. Y a veces la gente me han hecho preguntas y me dicen ¿por qué el Señor siempre usa la palabra el Dios verdadero? Y es simple y sencillo. Porque en el mundo siempre han habido muchos dioses, o la humanidad siempre ha creado otros dioses, pero cuando Él se refiere a que Él es el santo, el Dios, el único y el verdadero, eso es poderoso. Amén. A mí me llama la atención cuando Él dice la llave de David, como está tocando de acerca de esto. Y vea lo que dice Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
Amén. Yo creo que la llave de David se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, Al poderío de ese reinado, de ese principado. al milenio, Al milenio. a donde reino va, milenial. donde él va a ser, donde es el rey, donde se va a estar como rey, es nuestro rey, pero ahí va a estar gobernando como el rey, Como el verdadero el rey. verdadero rey, como el verdadero rey. Y como que cuando dice las llaves de David, como que está hablando de que las llaves sirven para quitarle, para laquear o quitarle llaves, valga la redundancia, a las puertas, ¿no? Ujú. Y él está diciendo que ahí estas llaves van a ser diferentes a las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Porque aquí es donde va a traer la ciudad, donde él va a estar reinando. Aquí es donde él, donde en el capítulo 21 es cuando el apóstol Juan dice que vio descender Ajá. del cielo, del cielo, la santa claro, ciudad, la Jerusalén celestial. Pero el poder o el misterio que encierra esta frase, las llaves de David, el Señor aquí está haciendo una referencia al futuro. El Señor está haciendo una referencia al reinado milenario, cuando Él venga a reinar, amén, a la tierra. amén. Porque algo muy importante de que en muchas ocasiones esto causa confusión. Porque fíjese que en el versículo 11, el Señor, el versículo 9, Él dice: he aquí, yo os entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, el Señor no está hablando en tiempo presente, el Señor está hablando en el futuro profético, de cuando Él venga, todo el mundo. Por eso la palabra en Filipenses dice que todo ojo le verá. Y luego que toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Entonces, estos que ahora le niegan, un día Él los traerá y se postrarán. Amén. A sus pies. A sus pies. Entonces, esta referencia de postrarse ante sus pies no puede ser una referencia hecha o dada a la iglesia. Porque con el poder que la iglesia tiene, el poder que ha sido dado por el Amén. Señor hacia la iglesia en sí no puede ser merecedora de adoración y alabanza. Entonces, cuando el Señor hace esta referencia de que vendrán a postrarse ante Él, está haciendo una referencia de su reinado mesiánico. Y cuando Él dice que Él tiene las llaves de David, el que abre y no cierra. Fortaleciendo lo que usted está diciendo, hermano, Isaías 22 dice: Amén, y amén. pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Reforzando lo que usted está diciendo bíblicamente con la palabra, de que esto lo que está diciendo el Señor es en el futuro. En el futuro. Las llaves de David está hablando del futuro, de la futura ciudad, del futuro gobierno, y el hermano y la hermana que nos vayamos con el Señor, vamos a dar testimonio de esto. De eso, porque y eso es poderoso. Mire, ya que está en el libro de Isaías, busquemos el libro de Isaías en el capítulo 60 y versículo 14. Capítulo 60, versículo 14 de Isaías. También el Señor hace una referencia a lo que está haciendo una referencia al futuro venidero. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que se escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Aleluya. Ok, con esto estamos dando ¿cómo se llama? Una confirmación. Amén. De lo que el Señor está hablando. En el versículo 9, está hablando de un reino venidero. Venidero, exacto. De un reino venidero. Por eso en el versículo 14, esto es poderoso. Y dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te
escarnecían. Amén. Entonces, estamos viendo, estamos haciendo un conecte, un paralelismo en lo que es la profecía mesiánica de Isaías. Dicho sea de paso, Amén. Isaías escribió este libro 500 y pico de años, 500, se cree 540, 500, Amén. 538, algo así, antes de Cristo. Entonces, Isaías está profetizando lo que ahora el Señor mismo, de sus labios, porque es importante. Le está hablando a la humanidad, le está hablando a la iglesia y le está diciendo: mi reino es un reino venidero, un reino literal, no como el falso movimiento apostólico, profético de nuestros tiempos, que dice que el Apocalipsis ya se cumplió, que el libro del Apocalipsis se cumplió, se tuvo su cumplimiento en el año 70, cuando el emperador Tito destruye Jerusalén, que el libro de Apocalipsis ya se terminó. Hay otro loco, dicho sea de paso, y con todo el respeto de estar usando esta palabra, pero hay un loco, porque esto es estar loco, esto es estar demente. Está diciendo de que ahorita, hoy en día, en el 2016, este es un llamado apóstol, que se hace llamar apóstol. Dice que estamos viviendo ahorita estamos pasando por el cuarto sello del Apocalipsis. Hay un predicador muy famoso que dice: ¿qué marihuanadas no serán esas? ¿A quién se le ocurre pensar eso? Desde 500 y pico de años antes de la venida de Cristo, Cristo está profetizando, el Espíritu de Cristo está profetizando a través de Isaías lo que un día va a venir. Ahora el Señor en el versículo 9 está confirmándolo. Amén. Amén. Hermano Pacay. Y lo está diciendo, lo están diciendo los profetas antes de él. Y eso ya se esperaba. Nuestro Señor Jesucristo lo está confirmando ahora en el libro de Apocalipsis, diciéndole a la iglesia, y que debemos de tomar en cuenta que esto de las iglesias como que es un paralelismo a la vida del creyente, amén, a la vida del ser humano o del cristiano, porque esta iglesia de Filadelfia podría ser el paralelismo a un creyente que busca el rostro del Señor, que va y que procura ir haciendo las cosas agradables ante los ojos del eterno Dios, y que le está diciendo de que si sigue así, lo que el Señor tiene preparado para nosotros, que es primero la santa ciudad, y ahí nos está diciendo que si no tenemos fuerza, Él nos va a dar fuerza, y que Él nos fortalece para seguir adelante. Y esto es poderoso también, cuando el Señor le dice: he aquí, yo presento una puerta abierta para vosotros. Hermano Pacay, nomás quiero dar una pequeña introducción a esto, porque esto es lo que se llama recompensa y la gracia de Dios. Amén. Cierto es de que cuando el Señor le escribe a esta iglesia de Filadelfia, cierto es de que esa iglesia estaba viviendo en tiempos peligrosísimos desde el punto de vista natural. La persecución estaba en su máximo apogeo. Amén. La idolatría estaba a su máximo apogeo. El rechazo de la palabra, el rechazo del evangelio de Cristo estaba en su máximo apogeo. En otras palabras, lo que quiero decir es que esta iglesia, en medio de esta persecución, en medio de esta opresión, tanto política, social y religiosa, encontró la manera de cómo ser fiel. Amén. Encontró la manera de cómo derrumbar esos muros que el mismo enemigo había levantado en contra de ellos. Más sin embargo, esta iglesia encontró la manera, encontró el camino. Ahora, cuando el Señor dice: he aquí, yo presento una puerta que nadie puede cerrar. La puerta que el Señor presenta, el Señor mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y luego dijo: yo soy la puerta. Amén. Y el que por mí entra
el que entra por esa puerta no se puede perder. Amén. Amén. Hermano Pacayo. Y cuando habla de esto de la puerta, ¿no será que también el Señor se está refiriendo al santo y bendito evangelio? La puerta del evangelio. La puerta. Muchos creen en ese aspecto, pero la puerta del evangelio, el evangelio es Cristo, la palabra es Amén. Cristo. Entonces, si Él es la puerta, Él es el evangelio, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Amén. Pero ahora Él dice, yo os presento hoy esta puerta que nadie puede cerrar. Amén. Reforzando lo que dice Hechos 14:27, dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y allí yo creo que se está haciendo una referencia a lo que es la puerta del evangelio. Hay tantas cosas que podríamos deducir de esto. Lo importante es, Él les presentó una puerta. Ahora la pregunta es, esa puerta que el Señor les presenta es la recompensa a la fidelidad que esta iglesia mantuvo en medio de la persecución. De la persecución. Y de los placeres que había. De todas las distracciones Amén. que se encontraban en estas otras iglesias. Porque no nos olvidemos, no podemos olvidarnos de que estas cartas fueron escritas al mismo tiempo a estas 7 iglesias. Pero en las 7 iglesias, en las otras 6 iglesias, siempre había algo malo. Amén. No más una. Esta iglesia de Filadelfia es la única en la cual el Señor encuentra complacencia. Amado hermano, amado amigo que tienes la oportunidad de escucharnos o vernos a través de esta señal, es importante el poder entender cómo fue posible que de 7 iglesias nomás una se mantuvo fiel. ¿Cuál fue el secreto? Yo pienso que el secreto es la fe que ellos tenían y Amén. en quién habían creído. Por eso nosotros creemos creemos y estamos parados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la recompensa también que alcanzamos nosotros en la fidelidad hacia el Señor. Y ellos alcanzaron esto a través de todos los placeres, los deleites y todo lo que el mundo les presentaba, porque esta ciudad era una ciudad rica, una ciudad que tenía el vino a morir ahí, y entonces en medio de todo eso, la iglesia se mantuvo fiel, la iglesia se mantuvo alejada de todas estas pecaminosidades del mundo, y el Señor ahora le está dando la recompensa a esta iglesia, al igual que a nosotros. Si nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos fieles, nos mantenemos en las sendas que conducen a la patria celestial, el Señor tiene la recompensa para nosotros. El Señor va a dar la recompensa. ¿Cómo? Yo no lo sé. El Señor sabe en su soberanía, en su modo de actuar de mi Señor. Él sabrá cómo y cuál va a ser el premio para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros según... por eso que la palabra dice que según sus riquezas en gloria. Entonces, no a todos el Señor los va a bendecir de la misma manera. Han habido hombres a través de la historia bíblica, han habido grandes hombres, patriarcas, el cual el Señor los ha bendecido Amén. En diversas maneras. Y esto aplica a lo que estamos viviendo en nuestra iglesia contemporánea. Por ejemplo, cuando el Señor dice que Él traerá a estos hombres que se hacen llamar judíos y no lo son, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es lo que es la promesa de la vida eterna y del reino milenario. Amén. Amén. Cristo vino a la tierra, dio su vida en la cruz del Calvario por amor. Juan 3:16 lo pone de una manera que no existe explicación humana, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Esa palabra de tal manera significa que no... ¿Qué es de tal manera? De tal manera es algo que está fuera de mi razonamiento. Amén. No lo puedo entender. Es más, a veces trato de explicarlo y no puedo. Lo único que puedo decir es que Dios nos ama de una manera incondicional. Es lo más lejos que puedo llegar.
Entonces, cuando el Señor dice que vendrán y se postrarán ante Él para mostrar de que Él nos ha amado, esto tiene mucho que ver con lo que ahora Él les dice, que Él les presenta una puerta. Amado pueblo del Señor, las recompensas que nosotros obtendremos, las encontraremos un día allá en el cielo, un día allá en esa patria celestial, un día allá en esa gran mesa del Cordero. Un día nuestro nombre será llamado para recibir una recompensa. La recompensa en el cielo es el trabajo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Amén. Porque es algo muy importante a entender, que hay recompensas, hay un rango jerárquico en la patria celestial. En otras palabras, van a haber, y no puedo usar la palabra empleados, porque, bueno, si lo podemos usar de ese punto, hay un Señor y van a haber reyes y sacerdotes y ministros, qué sé yo, pero también van a haber aquellos que van a ser empleados, creo, qué sé yo. Porque el punto a entender es que va a haber un reino jerárquico. Amén. Entonces, nuestra posición en esa jerarquía celestial está basada en lo que hacemos hoy en la tierra para el Señor. Esa es la bendición celestial. La bendición terrenal permanente, esa es algo que solo el Señor sabe. ¿A quién, cuándo y cómo y de qué magnitud nos la permitirá? Porque por esa razón es que habemos hombres de Dios, familias de Dios que están bendecidas. Hay otras que no lo están, hay otras que están menos bendecidas. El Señor sabe el por qué, cómo, cuándo y en qué manera. Amén. Hermano, esta es que, como dijimos al inicio, esto es un paralelismo. Y usted habla y ha recalcado mucho el servicio al Señor, la recompensa que tendremos en el futuro, y es lo que el Señor nos habla también a nosotros en la actualidad, es para nuestra vida, que usted y yo tenemos que trabajar en el reino de los cielos, que trabajar y expandir este bendito y glorioso evangelio para que vengan las almas a los pies de Cristo, porque su venida está pronto. Ya Cristo está a las puertas. Entonces, esta iglesia es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, como creyentes y como hijos del Señor, para seguir trabajando y no mermar y seguir adelante y no desmayar. Venga la prueba, venga la lucha, nosotros sabemos que estamos parados en una roca inconmovible, y que cuando sabemos los atributos del eterno Dios y sabemos que Él es todopoderoso, entonces ¿de qué podemos temer? Ya no va a haber éxtasis, ya no va a haber ¿qué podría decirle? Nervios, ya no va a haber enfermedad, porque si usted y yo sabemos correcta y estrictamente los atributos del eterno Dios, ¿de qué nos podemos afligir? Si viene la prueba, viene la lucha, el Señor lo va a sacar adelante. Y esta iglesia también me llama la atención, porque estuvo en medio de todo ello, sufrió todas estas persecuciones, sufrió todas estas cosas que el mundo le presentó, pero sin embargo se mantuvo y se mantuvo fiel y nunca se avergonzó del evangelio. Ella proclamaba el evangelio, ella proclamaba lo que tenía en sus manos, que era este bendito evangelio, y trató la manera de llevarla allá. Y entonces es lo mismo que estamos haciendo, para que esto es una palabra que va a llevar una exhortación para usted, una palabra que lleva exhortación para que sigamos adelante y que no desmayemos en la predicación de este bendito y glorioso evangelio. ¿Por qué? Porque, como dice el profeta Ageo, la gloria venidera o la gloria futura es mejor que la presente. Amén, 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 amén. Y es algo importante de que el Señor a través de esta carta hace, y dice: por cuanto has guardado mi palabra de paciencia. Por cuanto has guardado mi palabra de paciencia, yo también te guardaré de la ira o de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar
a los moradores de la tierra. Ahora, algo muy importante de lo que el hermano Miguel estaba haciendo una referencia. Está haciendo una poderosa referencia a lo que es la ira venidera y las recompensas. Pero en este momento vamos a hacer un pequeño corte y regresaremos en unos breves segundos para continuar con lo que es la ira venidera y cómo el Señor nos guardará de ella. Regresamos en unos segundos. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimayamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimayamada.com. Conoce ya la aplicación Radio La Última Llamada, en donde encontrarás enlaces a contactos, sitio web, fanpage. Tendrás acceso a las prédicas del evangelista José Funes. Descárgalo ya de tu App Store favorita. Radio La Última Llamada. Disponible para Android y iPhone. Bienvenidos una vez más. Estamos de regreso. Y en el versículo 10, a donde el Señor hace este hincapié y hace algo que yo creo que no solo en los ámbitos teológicos, este versículo ha creado cierta confusión con respecto a lo que son, y no vamos a entrar ahí en ello, pero nomás yo creo que vale la pena mencionarlo, en lo que son las diferentes corrientes, Amén. En los diferentes puntos de vista con respecto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Uh-huh. Y como ustedes saben, nomás hay tres puntos, hay tres corrientes teológicas con respecto al arrebatamiento. Una es, el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de la tribulación, eso es lo que se le llama pretribulacionistas, y luego hay otro punto de vista en el cual la iglesia pasa por la mitad de la tribulación, lo que se le llama mid-tribulacionistas. La iglesia es levantada en la semana 3 y medio, o sea, 3 años y medio, la iglesia es levantada. Y la otra postura es lo que se considera como el post-tribulación, que la iglesia pasa toda la tribulación, y cuando la tribulación ha terminado, el Señor viene y a reinar, y ahí es a donde Él toma la iglesia. Entonces, esos son los tres puntos de vista. No más hay tres. O sea, aquí no nos podemos perder. Amén. Claro, sin incluir, y vuelvo a usar la palabra, los locos estos, que supuestamente el libro de Apocalipsis ya no existe, el libro de Apocalipsis ya se cumplió, que ahora estamos estableciendo el reino, lo cual es una falacia, es una herejía y es un gran error. Amén. Y que el Señor reprenda a estos falsos maestros. Más sin embargo, ahora el Señor dice, vamos a continuar con lo que estábamos. Yo creo, pero es necesario hacer esa mención de lo que es esos tres puntos con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Porque ahora el Señor está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y dice, por tanto, has guardado mi palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Escuche bien, cuando él dice de la hora de la prueba, no está hablando de una manera singular, diciendo de la hora de la prueba que vendrá sobre vosotros. Él está hablando y incluyendo que ha de venir sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Ahora él viene y trae lo que es la exhortación con promesa. Amén. Porque hay dos maneras de exhortar. Hay una manera de exhortar a alguien y hay otra manera de exhortarlo y darle una palabra de aliento. Esto es lo que el Señor hace. He aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora la pregunta es esta, y aquí es donde entramos, hermano Pacay. Amén. La pregunta es esta. Hay dos puntos importantes. Uno,
el Señor nos promete, le promete a la iglesia guardarla, protegerla de la ira venidera. Amén. Ok, número 1. Número 2, el versículo 11. Él dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Ahora la pregunta es, esa palabra, retén lo que tienes, ¿a qué se refiere el Señor cuando le dice retén lo que tienes? Porque a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Teatira, Él les dice, pon atención y retén lo que has oído. Ahora el Señor a esta iglesia le dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que ellos tienen? La verdad. Ellos tienen la sana doctrina. Y por esa razón, porque ellos han podido retener, mantener esa doctrina, ese fundamento apostólico, Amén. es la única y simple y sencilla razón por la cual esta es la única iglesia que se ha mantenido fiel. Todas las demás lo abandonaron. ¿Por qué? Porque no retuvieron lo que se les había enseñado. Amén. Ahora sí, hermano Pacay. Aquí cuando habla de por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, como que el Señor le está hablando a la iglesia de que ha creído en lo que el Señor le ha dado y lo que el Evangelio ha sido dado. Entonces la iglesia ha tenido y ha guardado esta sana enseñanza, la sana doctrina, el Evangelio puro. Y por el fundamento apostólico. El fundamento que llevaron ahí los apóstoles, porque estas ciudades ahí llegaron todos los apóstoles a predicar, fueron enseñados, tenían todo el fundamento de una sana enseñanza, una sana doctrina. Y también, y esa es la recompensa, porque ahora él está diciendo que nos va a guardar de la ira venidera. De la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Lo que se conoce como la tribulación, y que lo que usted dijo a la introducción, yo espero a mi Cristo y espero que venga antes de la tribulación, porque no pasaré yo la tribulación, porque yo estoy seguro y he creído a la palabra del eterno Dios que la iglesia no pasa la que se llama la tribulación. Entonces esta iglesia es guardada de la ira venidera. ¿Por qué? Porque ellos se han mantenido fiel, y esa es la exhortación del eterno Dios. Es que tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios grande en amor, que nos está diciendo que si nos mantenemos fiel, Él tiene recompensas. Amén. Hay recompensas a la fidelidad. A la fidelidad y a la sana enseñanza que mantendremos, hermano, porque yo no sé si solamente el Señor sabrá si me tuerzo, me voy por otro camino, me llevará. Yo siento un poco de duda, ¿verdad? Porque no sé si al desviarme de la verdadera enseñanza, que es el bendito Evangelio, yo lo que soy diría, me quedo. Me quedo. Hay algo muy poderoso con respecto a nuestra posición. Amén. Porque yo creo que es necesario que nuestra audiencia, tanto en la televisión como en la radio, pueda tener un entendimiento. Nuestra posición teológica, y de eso no se trata el tema, pero yo creo que es importante que la digamos. Nuestra posición teológica es de que nosotros como iglesia no pasaremos por los 7 años de tribulación. Somos pretribulacionistas. Amén. Y todo este movimiento en el cual hay un desacuerdo en estas 3 posiciones. Yo en lo personal no le pongo mucho énfasis a discutir con el hermano, a discutir con el pastor con respecto a estas 3 posiciones, porque hay cosas, amada audiencia, hay cosas que como siervos de Dios, como atalayas del Señor,
no podemos cambiar, y eso es, no podemos comprometer, no podemos vender, no podemos acceder a la posición de otra persona simple y sencillamente porque no queremos ofenderlos o no queremos que se ofendan o simplemente por puro interés personal. No, mi posición es, yo no pasaré la gran tribulación porque la palabra lo sustenta y tenemos suficiente argumento. Amén. Eso es lo poderoso, tenemos suficiente argumento bíblico como para sostener esta creencia. Ahora, Amén. Él dice, yo te libraré. En otras palabras, Él dice, yo te tomaré. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en este momento? El Señor nos está dando una recompensa por lo que han hecho. En este caso, está dándole esa promesa a esta iglesia fiel en medio de todas las circunstancias adversas de ese tiempo. Amados hermanos, no es de que en la ciudad de Filadelfia estaba ya en una montaña donde no habían problemas, afuera de la sociedad, afuera de los tentáculos del imperio romano y de todo lo que estaba ocurriendo en el Viejo Oriente. No, esa iglesia se cree que estaba a unos cuantos kilómetros, a unas cuantas millas de Efeso, de Tiatira, de Esmirna. Todos ellos estaban allí en un círculo geográfico muy, pero muy pequeño. Amén, amén. Entonces, estas iglesias fueron creadas, se supone, porque el apóstol Pablo es el que fundó la iglesia de Éfeso, y estas iglesias se supone que fueron el producto, el efecto de ese evangelismo poderoso, el cual existió en un tiempo en esta iglesia. Amén. Ahora, Amén. cuando el Señor le escribe, le dice, tengo algo contra ti que has perdido, lo olvidaste, lo tiraste, lo menospreciaste, ese primer amor. Amén. Entonces, estas iglesias pueden ser, no lo estoy diciendo, pueden ser un producto de ese primer amor, de ese deseo de ir a evangelizar, de ese deseo de llevar la palabra, de ese deseo de hablarle a alguien de lo que es el poder de Dios, de lo que es el poder del evangelio. Lo que el apóstol Pedro siempre dijo y dice en sus escrituras, que debemos de testificar de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Entonces, hay una condición, y esa condición es que cuando el Señor nos saca de ese mundo de oscuridad, quita las vendas de nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, entonces y solo entonces, cuando podemos hablar de de las maravillas, dice. Uh-huh. Porque esto es maravilloso, de las maravillas de aquel que nos sacó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una gran promesa y una recompensa, hermano Pacay. Amén, hermano. A los fieles. Amén, hermano, porque eso es lo que nos mantiene vivos en el Evangelio. Amén, amén. Es lo que nos mantiene con vida, lo que nos dice adelante, lo que nos exhorta a seguir adelante, no importando las pruebas, porque el mismo Señor aquí me habla y me dice que a la hora de la prueba me va a proteger. Amén, Es lo amén. que me está diciendo aquí ahorita en este versículo que hemos leído, en el 3:10, que me va a proteger a la hora de prueba. ¿Cuál prueba? La lucha, lo que venga, las discusiones, lo que el enemigo quiere que tú no sigas, que nos va a guardar del mismo familiar que se te ha puesto en contra porque eres evangélico, el familiar que se te ha puesto en contra porque eres de los aleluyas, pero no importa, esas pruebas es el Señor que las va a ir guiando, las va a ir quitando y nos va a ir librando. Por eso esta iglesia mantuvo su fidelidad al eterno Dios, y es lo que le está diciendo, que a la hora de la prueba Él la va a librar, y esa prueba va a salir adelante. Va a sacarlo, la va a hacer a un lado. Así que esta es la exhortación también para usted, amado hermano y hermana, a seguir adelante en el camino del Señor. Y no nos cansemos de predicar este bendito y glorioso evangelio, porque esta iglesia es una de las iglesias que es ejemplo para nuestra vida, y que el Señor no
le da ninguna condena, no le dice lo malo, ni le dice qué es lo que tiene, sino que lo que ha hecho. Puros halagos ahora le quiero hacer una pregunta. Esta iglesia de Filadelfia existió en un tiempo físico, o sea, esta Amén. iglesia fue algo físico, algo real, algo verdadero que existió en aquel tiempo. Amén. Ahora, si ponemos esto como un ejemplo de lo que puede ser la iglesia en general, lo que se conoce como la iglesia visible, porque ahora a todo mundo se le llama iglesia. Va a una congregación y dice, no, es que yo soy cristiano. Amén. ¿Y por qué? No, porque yo voy a la iglesia o porque creo en Cristo. Escúcheme hasta dónde hemos llegado, y no quería salirme, pero santo Dios, santo Dios. Los mormones dicen que son cristianos. Amén. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Amén. Entonces, estas personas dicen que son cristianos simple y sencillamente porque mencionan el nombre de Cristo. Aunque ellos creen en un Cristo totalmente diferente al Cristo que encontramos en las Escrituras. En otras palabras, el Cristo del cual ellos predican es un Cristo creado por sí mismos. No es el Cristo revelado a través de la Escritura. Amén. No es el Cristo que comienza a decir, el santo es el que dice estas palabras. Yo soy el santo, el verdadero, el testigo fiel, el eterno. Entonces, cuando estas herejías comienzan a penetrar en la iglesia, esto es lo que ha traído una gran división y ha traído una gran confusión en las masas cristianas. Ahora bien, esta iglesia de Filadelfia, a pesar de todas estas cosas, porque vale la pena recalcar, hermano, nadie puede decirme que en los tiempos de estas 7 iglesias no habían herejías ya. Amén. Contradiciendo la palabra. Amén. Refutando y negando de que Cristo era el Hijo de Dios, de que Cristo había venido a la tierra en carne, en forma de hombre, de que Cristo había resucitado de los muertos y ahora estaba a la diestra de Dios Padre. Es imposible que alguien pueda decir, es que para aquel tiempo no había nada de eso. Claro que sí lo había. Amén. Más sin embargo, esta iglesia encontró una manera de cómo mantenerse fiel. Amén. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta tipología de lo que fue la iglesia de Filadelfia, ahora esta tipología la podemos ver en lo que ahora es conocido como la iglesia invisible en medio de la iglesia visible. Aleluya. Porque ahora todos son iglesias. Si el arrebatamiento viniera en alguna de esas dichas iglesias, en las cuales sus altares parecen más discotecas mundanas que un altar de Dios, a donde se honra y se glorifica el nombre del Señor, yo les aseguro que en muchas de esas iglesias el arrebatamiento va a venir y ahí no va a hacer falta ni un miembro. El supuesto apóstol, profeta, predicador, y las profetas, ahí van a seguir profetizando y predicando. Y los hijos de Dios, los cristianos, los verdaderos, los fieles, estarán allá en las bodas del Cordero y ellos seguirán predicando. Entonces, el punto que quiero dar, yo creo que le estoy dando mucha vuelta a esto, pero el punto es, en medio de esa iglesia visible, siempre el Señor ha mantenido un pequeño remanente fiel, que no ha doblado sus rodillas y no ha vendido el mensaje. Amén. No ha vendido la palabra, la verdad. Aleluya. Hermano Pacay. Ya me emocioné. Yo creo, hermano, de que cuando nos metemos a estos temas de lo que usted está hablando, difícilmente, hermano, yo creo de que
habrá una parte que, como dice la palabra, es necesaria y necesario que el trigo y la cizaña amén, amén, amén. Y eso camine, no se puede descartar. y no podemos descartarlo. Entonces va a haber en nuestra iglesia, aún teniendo en la sana enseñanza, sí, o en la sana doctrina, va a haber gente de que está ya corrompida, que ya va a estar metida, que ya tiene esos fundamentos o pequeños lineamientos de lo que es la mala enseñanza, la mala doctrina, y eso puede contaminar. Pero el ejemplo ahorita y lo que estamos tratando de la manera es que esta iglesia en medio de todo eso se mantuvo fiel. En medio de todo ello. ¿Por qué no nosotros? Ahora, exactamente. Esa es la pregunta. Así, ¿por qué no nosotros? Si ellos allá se mantuvieron en la sana enseñanza, en la prueba, porque esta era una ciudad llena de una cultura griega, llena de tremendo, y una ciudad donde se hacía el vino, que sobraba el vino. Y entonces, de hecho, sea de paso, el dios de ellos era Baco, el dios del trago. Por eso esa palabra dice, esta fiesta va a estar bien bacana. No sé si alguno de los que tienen la oportunidad de estarnos sintonizando han escuchado esto va a estar bien bacano. Esto es una referencia, sin que ellos se den cuenta, están haciendo una referencia a este dios de la borrachera, al dios del placer, a dios del vino, a este dios llamado Baco. Perdón, hermano, continúa. Y que traducido quiere decir Dionisio. Dionisio. Así que si te llamas Dionisio, ten cuidado. Entonces dice la palabra entonces de que ellos estaban en medio de todo ello. Y la exhortación que nos hace a usted y a mí, esta de la iglesia que se mantuvo en la sana enseñanza fiel, es que también nosotros lo hagamos. Y podemos hacerlo. Y con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor podemos lograrlo, con la ayuda del Señor podemos seguir adelante, y no importa la prueba, no importa la lucha, que Dios se va a encargar de eso. Todo es que ustedes y yo descarguemos en el Señor nuestras pruebas, nuestras luchas, y que el Señor va a ser el que va a sacarnos adelante con sus fuerzas, con la fortaleza de Él. Yo creo que en los próximos minutos que nos quedan vamos a darle cierre a esto, hermano, y quiero que le demos cierre a esto con algo bien importante y poderoso, en el cual el Señor les dice que a pesar de que ellos no tuviesen fuerzas, aún así ellos habían mantenido su palabra y su fe. Para ello, yo quiero remontarme a lo que es Segunda de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Y esto se refiere a lo que fue la historia del bendito apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un problema. Dice que el enemigo, que el diablo, y que el Señor le reprenda en esta oportunidad, en esta tarde, que le reprenda. Quiso detener no solo el mensaje, sino al mensajero. Ahora, el enemigo jamás, esto es importante, jamás podrá detener el mensaje del Evangelio. Jamás. Quiso detenerlo en el huerto del Edén, quiso detenerlo en la cruz del Calvario, ha querido detenerlo de diversas maneras y jamás ha podido. Dicho sea de paso, cuando el Señor se le presenta a la iglesia de Filadelfia y dice que tiene las llaves, ahora quiero recordarte una cosa, el Señor no solo tiene las llaves del reino de David, el Señor tiene las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Él tiene las llaves en sus manos. En otra palabra, Él tiene el control y el total poderío. Amén. Ahora, el enemigo quiso detener al apóstol Pablo. Porque una cosa que el enemigo sí ha hecho, hermano Pacayo, no ha podido detener el mensaje, pero ha detenido a muchos mensajeros. A los mensajeros el enemigo puede detener,
pero el mensaje jamás lo ha detenido ni jamás lo podrá detener. Entonces, cuando leemos lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, dice, con respecto a, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta iglesia, el Señor reconoce y le dice, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero con esas pocas fuerzas, escuchen bien, esto es poderoso, con esas pocas fuerzas, habían sido capaces de retener, mantener, defender y proclamar su verdad. Porque el Señor dice, porque has retenido mi palabra de paciencia. Amén. Hermano Pacay. Hermano, cuando el apóstol Pablo habla acá de esta situación que le dice el Señor, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Podemos tener cuantas cosas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y seguir adelante en el camino del Señor, porque es el Señor el que nos va a dar las fuerzas, porque es el Señor el que nos da la potencia, la fortaleza para seguir predicando este bendito y santo evangelio del eterno Dios. Y es el que, y cuando le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice que tiene pocas fuerzas, porque Él conoce cómo estamos y conoce cuándo y cómo vamos a predicar este bendito evangelio. Él es el único que conoce, y por eso es la fortaleza que le está introduciendo aquí a esta iglesia, y no solo a la iglesia, sino que también nos dice a usted y me dice a mí de la predicación de ese bendito evangelio, que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que venga, Él se va a perfeccionar en esa debilidad y va a darnos fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta los últimos días de nuestras vidas. Así que estas fuerzas debemos de tomarlas de lo más profundo para seguir adelante. ¿Cuál es la enfermedad y cuál es por qué ya no quiere servirle al Señor? No importa, es cuando estamos enfermos cuando más tenemos que servirle al Señor, porque cuando yo voy voy a una reunión, cuando voy y predico la palabra del Señor, y si llevo achaques en mi salud, al momento de subir al púlpito o al momento de estar hablando de la palabra del Señor, el Señor empieza a glorificarse, empieza a manifestarse, empieza a darnos esas fuerzas. De eso es lo que el Señor está hablando acá, que esta iglesia estaba en medio de una cultura griega, en medio de una ciudad cubierta de vino, en medio de una ciudad de prueba, pero el Señor le está reconociendo que a pesar de eso se mantuvo fiel, mantuvo la sana enseñanza, y ahora el Señor le está diciendo que le va a dar fuerza. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, amado hermano y hermana. Él conoce nuestras acciones, y por eso nos está diciendo adelante. Él sabe que somos débiles. Amén, amén, Él amén. sabe que somos desobedientes. Él sabe que no podemos en nuestras fuerzas. Por eso Él dice, te daré fuerzas. Antes de finalizar, porque ya estamos cerca de finalizar, quiero dejar esta lectura, porque esto es algo poderoso. Quiero dejar esta lectura con ustedes, amados hermanos, con respecto a lo que es cómo el Señor nos da fuerza, nos mantiene. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Miren lo que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido. Amén. Es lo que esta iglesia estaba pasando. Amén. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, esto es importante y poderoso, el Señor dice, Él mismo, el Señor, Él mismo os perfeccione,
os afirme y os fortalezca y establezca. Hermano Pacay, esto es poderoso, porque el Señor no solo nos dice en medio de la debilidad, en medio del quebranto, en medio de la tristeza, en medio de la opresión, dice que el Dios de gloria, Él mismo, nos ha llamado a esa gloria eterna, y Él mismo, número uno, os perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, y lo más importante, 4, os establecerá. Aleluya. En otras palabras, ¿cómo puedes fallar? ¿Cómo puedes equivocarte si el Dios de la gloria que nos llamó a esta gloria eterna es el que nos perfecciona, nos afirma, nos establece y nos planta? Bendito Amén. sea el Señor. En otras palabras, el Señor está haciendo la obra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, hermano? Podría decir alguien. Simple y sencillamente, mira, ve, sé fiel al Señor. Aleluya. Nos quedan Amén. unos cuantos minutos, yo creo un par de minutos. Hermano Pacay, quiero que en estos 2 minutos, 3 minutos que nos faltan, hagamos un cierre. Yo quiero que nos enfoquemos en estos pequeños minutos que nos faltan en hablarle al pueblo, hablarle a aquel que nos está viendo a través de esta señal y lo escuchando a través de la radio. Este Dios de gloria que nos llamó, Él hará la obra en nosotros y Él nos dará fuerza en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra debilidad. Pero hay una condición, y esa condición es: cree en el Señor, cree en sus promesas y sé firme, fiel hasta la muerte si es necesario. Amén. Yo creo, hermano y hermana, amigo y amiga que nos están sintonizando y que nos están oyendo, que esta exhortación es para que seguir adelante. Amén. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de una sociedad que está llena y corrompida de malas y nefastas enseñanzas y que nos han llevado a un lado, nos han hecho a un lado de la sana enseñanza, el Señor nos dice que si nos mantenemos fiel, que si nos guardamos y que si no negamos su nombre, Él nos va a dar el triunfo, nos va a dar fortaleza y nos va a sacar adelante. Él es el único que va a poder llevarnos hacia allá, pero Él es el que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, y sigamos adelante porque el eterno Dios va a hacer la obra en nosotros. Como decía mi hermano José Funes, es el único que puede hacer la obra en nosotros, darnos esa fuerza y esa fortaleza hacia adelante. Amado hermano, hermana, amigo, esta palabra también puede ser para usted. No puede, es para usted. ¿Por qué? Porque le estamos presentando este plan de salvación y le estamos diciendo lo que viene y que no queremos que usted pase por ello, porque el eterno Dios tiene sus brazos abiertos esperándolo para que proceda al arrepentimiento. Un saludo, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde, y hasta una próxima oportunidad. Amén, amén, amén. Bueno, amados hermanos, gracias por su amable y fiel sintonía a este su programa, La Última Llamada. Y queremos recordarles una vez más de que nuestro propósito, el por cual estamos haciendo esta serie de enseñanzas, y ahora estamos en el libro de Apocalipsis y vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, es para traer una voz de alerta. No solo para traer una voz de alerta, sino que para también traer conciencia a los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y eso es, nuestra redención está a las puertas. Cristo está a punto de sonar esa trompeta. Y la iglesia, el pueblo del Señor, los redimidos por la sangre de Cristo, serán arrebatados en las nubes. Ahora, tú que no tienes y no has recibido al Señor en tu corazón, a través de este medio, nosotros te decimos, en el nombre del Señor, busca al Señor. Amén. Busca una iglesia donde se te predique sana doctrina, donde se te predique arrepentimiento, donde se te predique santidad al Señor, y un día
Nos veremos allá en el cielo. Tal vez nunca, jamás nosotros vamos a conocer a las personas que han sido impactadas a través de este ministerio. Pero una cosa te digo, algún día en el cielo nos veremos. Que la gracia, la misericordia del Dios eterno de Israel sea con todos y cada uno de vosotros. Si Cristo no ha venido la próxima semana, nos estaremos viendo una vez más. De lo contrario, te decimos, Maranata. La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada